Nuestro autobús bíblico llega hoy al capítulo 18 de este primer libro de Samuel que estamos estudiando. En el capítulo 17, David venció al gigante Goliat. No entramos en muchos detalles por la sencilla razón de que es una historia muy conocida. Pero hay algunas grandes lecciones espirituales que pasamos por alto. Por ejemplo, el gigante representa el mundo. Saúl, creemos nosotros, representa a Satanás. Y David representa al Señor Jesucristo. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, nos amonesta diciendo, «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos en el mundo, pero no somos de él. Debemos usarlo y no abusarlo». Lo interesante es que la fe de David le capacitó para salir a enfrentarse al gigante y vencerle. El mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 4 nos dice, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Es la misma lección que Josué encontró al vencer sobre la ciudad de Jericó. Descubrió que la batalla es del Señor. David también se enteró que no podía emplear las armas del mundo para librar la batalla. Tuvo que hacer uso de sus propias armas, de sus propios métodos. Tuvo que usar los métodos que Dios le había enseñado, y esto es algo que nosotros también debemos aprender. Ahora, en el capítulo 18, vemos que Jonatán, al que ya hemos conocido, y David se hicieron maravillosos amigos. Los dos eran hombres sobresalientes, y la clase de hombres que Dios puede usar. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 18 del primer libro de Samuel. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. David estaba hablando con Saúl. Saúl había llamado a David después de la batalla porque quería darle un merecido reconocimiento por sus hechos. Es posible que Saúl creyera que le había dado demasiado reconocimiento a la luz de lo que pasó más tarde. Al parecer, Jonatán, el primogénito de Saúl, estaba presente también y escuchó esta conversación entre Saúl y David. Y desde ese entonces, el alma de Jonatán, como dice aquí en el versículo 1, quedó ligada con la de David. Estos dos tuvieron desde entonces una íntima amistad realmente ejemplar. Hablamos tanto hoy en día en cuanto al amor de un hombre por una mujer, pero muchas veces nos olvidamos de lo noble y bueno que puede ser el amor de la amistad, el amor de dos hombres, como en este caso, cuando son atraídos el uno al otro por sus personalidades similares. Dos hombres pueden ser muy buenos amigos. Se pueden gozar juntos en los deportes y el recreo. Pueden trabajar juntos. Y así David y Jonatán hicieron este pacto de amistad vitalicio. Leemos aquí en el versículo 2 de este capítulo 18, «Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre». David llega ahora a ser una figura pública, y desde ahora en adelante lo será durante toda su vida. Y dice el versículo 3 de este capítulo 18 del primer libro de Samuel, «E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo». El pacto que estos dos hombres hicieron fue el de identificarse totalmente el uno con el otro. Es muy difícil encontrar una amistad como la que tenían estos dos hombres. Continuemos con el versículo 4. «Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte». David era campesino. No tenía ropa que fuera apropiada para su nueva vida pública. Jonatán, pues, le dio ropaje de su propia abundancia. En otras palabras, Jonatán compartió su ropa con David. Esa fue una acción muy generosa. Prosigamos con el versículo 5. «Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl». David tenía ese carisma del cual oímos tanto hoy en día, aquello que lo hizo ser aceptado por el público. David en verdad era un gran hombre. Dios había mirado a su corazón, y ahora el público mira lo de afuera. David se veía bien tanto por dentro como por fuera. Es verdad que más tarde David pecó, pero cuando lleguemos al estudio de esa parte de su vida, creemos que nos será posible ofrecer una explicación satisfactoria de lo que ocurrió. Avancemos con los versículos 6 al 9 ahora, en este capítulo 18 del primer libro de Samuel. «Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo,
salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, A David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. A Saúl no le gustó este nuevo cántico que cantaban las mujeres. Saúl tenía celos de David debido a su aceptación y aclamación por parte del pueblo. Al proseguir esta historia, veremos que Saúl tratará de destruir a David y de quitarlo de la vista del público. Pero David llega a ser el favorito del pueblo. David empieza a ver que Saúl no es tan amistoso como lo era antes. Sigamos adelante leyendo el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Tenemos aquí una escena bastante dramática. David está tocando su arpa y Saúl está jugando con una lanza que ciertamente no es un instrumento musical. Ahora puede ser que David hubiera tocado 1 o 2 notas desafinadas, eso no lo sabemos, pero sí estamos seguros que no quería que esa lanza lo enclavara a la pared. Pero vemos que al fin Saúl se la arroja. Leamos el versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Saúl quería acabar con David permanentemente. David por su parte evadió la lanza y luego se fue. Salió del palacio lo más rápido que pudo. Sigamos adelante con los versículos 12 hasta el 16. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. David ahora es el que es aceptado. Saúl se ha estado preguntando cómo lo podría atrapar, y por fin se le ocurre un método que cree es infalible. Leamos los versículos 17 hasta el 20. Entonces dijo Saúl a David, He aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Ahora, cuando su primer plan no resultó, Saúl se dio cuenta que podría poner otro en práctica, de modo que le dio a Mical por esposa. Eso colocó a David en la familia real, donde estaría al alcance de Saúl en todo momento. Avancemos ahora con los versículos 21 al 27. Y Saúl dijo, Yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, Hablad en secreto a David, diciéndole, He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues, yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, Decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey,
a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Dice aquí que Mical amaba a David. Pero quisiéramos aclarar que no era ese amor matrimonial que se necesita para que un matrimonio tenga buen éxito. En el principio se basaba en el hecho de que David era un héroe famoso. Pero llegó el día cuando ella le aborreció. No tuvieron, pues, un matrimonio exitoso en manera alguna. Y este capítulo 18 del primer libro de Samuel concluye diciendo aquí en los versículos 28 al 30, Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Vemos pues que ni aun con este matrimonio pudo Saúl cumplir sus planes en cuanto a David. Ve sus planes frustrados y le teme aún más al observar cómo prospera. Entramos ahora al capítulo 19. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto, y escóndete. Jonatán le aconsejó a David que saliera del palacio y se escondiera, porque su vida estaba en peligro. Vemos aquí que Saúl ahora abiertamente trata de matar a David. Su amigo Jonatán, sin embargo, quiere ayudarlo. Avancemos con los versículos 3 y 4. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Jonatán tiene un plan, trata de hablar con su padre. Saúl y Jonatán salen al campo, y Jonatán le dice a Saúl, David en verdad te ha ayudado, es uno de tus seguidores, es un maravilloso ciudadano de tu reino. No debes tratar de matarlo. Y continúa diciendo aquí en los versículos 5 al 7 de este capítulo 19 del primer libro de Samuel, Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Saúl escuchó finalmente a su hijo, y David regresó al palacio. Sin embargo, David continuaba siendo cauto porque sabía que su vida estaba en peligro. Y continuemos con los versículos 8 al 10 de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Fíjese usted en la reacción de Saúl al regreso victorioso de David al palacio. Un espíritu malo vino sobre Saúl una vez más y nuevamente quiere matar a David. Es una escena muy dramática. David está tocando su arpa y Saúl tiene su lanza en la mano. David sabe que la hora viene cuando Saúl arrojará aquella lanza con el intento de enclavarlo a la pared. También sabe que ya no vive sin peligro en el palacio, aunque está casado con la hija de Saúl. Y leemos aquí en los versículos 11 hasta el 13, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical su mujer avisó a David diciendo, Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua, y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa.
En el principio, Mical estaba a favor de David. Le dijo a David que si no se escapaba aquella misma noche, al día siguiente estaría muerto. Ella sabía que su padre hablaba en serio. De modo que David huyó del palacio y Mical arregló la cama para que pareciera que David todavía estaba acostado allí. Y continuemos leyendo los versículos 14 al 17. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, «Está enfermo». Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, «Traédmelo en la cama para que lo mate». Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, «¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo?» Y Mical respondió a Saúl, «Porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré». No le importaba a Saúl que David estuviese enfermo. Si David estaba demasiado enfermo como para salir de la cama, entonces Saúl mandó a sus mensajeros diciéndoles, «Traédmelo en la cama para que lo mate». Ahora, cuando Saúl se enteró de que le habían engañado, preguntó a su hija por qué lo había hecho. Ella explicó que David la habría matado a ella si no le hubiera ayudado. Y esta es la primera evidencia que tenemos de la falta de lealtad de Mical por David. Leamos ahora el versículo 18. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Siendo que Samuel había ungido a David como rey, su propia vida también estaba en peligro. Saúl ahora abiertamente trata de matar a David, y David se constituye así en un hombre perseguido. Ahora, ¿qué contiene el futuro para David? Andará fugitivo hasta la muerte de Saúl. Leamos los versículos 19 al 21 de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, «He aquí que David está en Nayot, en Ramá». Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Siendo que sus mensajeros no podían traer a David, Saúl decide entonces ir personalmente a Nayot para buscar a David. Pero veremos que por segunda vez se nos dice que Saúl profetiza. Leamos los versículos finales de este capítulo 19 del primer libro de Samuel, versículos 22 al 24. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió, He aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 19 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 20. Leamos el primer versículo de este capítulo 20 del primer libro de Samuel. Después David huyó de Nayot en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? David preguntó, ¿qué he hecho yo? Nunca había hecho nada en contra de Saúl. El hecho es que en verdad lo había ayudado. Pero Saúl nunca se comportó como rey. Dios sabía que no era un rey, ni tampoco era el hombre que él había elegido. El pueblo había querido tener un rey y querían que Saúl fuera aquel rey. Dios les dio lo que pidieron, pero, así como en los tiempos de Moisés, castigó su rebeldía enviándoles mortandad. En el desierto los hijos de Israel se quejaron de la dieta que Dios les había provisto y reclamaron que querían carne. Y entonces Dios los engordó con codornices. Les dio lo que pidieron, pero fue evidente que no estaban confiando en Dios. Si hubieran confiado en el Señor, habrían estado satisfechos con el maná y no habrían clamado por carne, y habrían entonces hallado gozo y paz en sus vidas. Muchos cristianos hoy en día, amigo oyente, se adelantan al Señor.
le piden esto, aquello y lo otro, no están dispuestos a descansar tranquilamente y dejar que Dios obre en sus vidas. Muchas veces nos da nuestras peticiones y decimos, ¿no es maravilloso cómo Dios contesta la oración? Pero la verdad es que no es siempre maravilloso. A veces le pedimos algo, insistimos tanto que al fin nos concede nuestra petición, pero a veces sucede que esto resulta ser lo peor que nos pueda suceder. Cierto hombre que era muy rico contó una vez cómo fue que perdió a su hijo. Él dijo lo siguiente: la equivocación más grande que jamás hiciera fue darle todo lo que quería tener. A veces, amigo oyente, cuando porfiamos en pedir a Dios, Él nos manda mortandad. Y eso fue lo que ocurrió en cuanto a los hijos de Israel. Nunca debieron haber tenido a Saúl por rey. Saúl ciertamente fue causa de muchos problemas, y aquí vemos que David está perplejo. No podía comprender por qué era que Saúl le perseguía. Pero vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y contamos con su fiel sintonía. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga ricamente.